Sí. Bien. Entonces todo eso nos habla de falla derecha. ¿Y tenemos algún elemento de falla izquierda? Entonces los estertores son de falla izquierda. Sí. Pues si ¿Por tú qué? dijiste que, por lo que dijiste tú, que yo estaba mal. O sea, si tiene falla izquierda, va a ser para el otro lado, va a afectar los pulmones y no va a afectar el retorno venoso. Ahí está. Cuando disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo, se pasa lo mismo. Hay un aumento retrógrado de las presiones que hace que a nivel del árbol pulmonar se produzcan los edemas y por eso los estertores. ¿Y por qué el edema pulmonar produce disnea? O vamos a empezar por qué es la disnea. O sea, no puede ser, no será por los estertores, porque hay shunt, Ahí va. hay insuficiencia Porque hay respiratoria. Ahí va, insuficiencia respiratoria, o tal vez no llegue a una insuficiencia respiratoria, pero sí una disminución O sea, del genera una intercambio. respuesta de vasoconstricción hipóxica y va a Sí, generar la también. disnea. Sí, pero La respuesta más del que, centro respiratorio. ahí va, más que la Ahí vasoconstricción va. hipóxica, lo que genera la sensación de disnea, que la definimos la disnea como la sensación subjetiva de falta de aire, ¿tá? Entonces es producida por el edema pulmonar que está ocupando los alvéolos y por Jung afecta el intercambio gaseoso, entonces disminuye la presión arterial de oxígeno y produce este síntoma. Bien, ahí está. Y eso todo lo que ustedes dijeron, son elementos retrógrados, de falla derecha o de izquierda. Y después están los elementos anterógrados, o sea, digamos, del ventrículo hacia adelante. Y después tenés la ¿Qué dice en la disnea historia? de disnea de cúbito también, ¿no? Sí, también. La disnea de cúbito es el mismo mecanismo, ¿ah? Por aumento retrógrado, que cuando el paciente se acuesta, se redistribuye el líquido en los pulmones y genera una mayor disnea que cuando está, porque el paciente está, digamos, como la mayor parte del día, suponemos, ¿no? Que la mayor parte del día el paciente está de pie, entonces hay toda una redistribución de flujo y una vasoconstricción vasoconstricción pulmonar hipóxica que redistribuye ese flujo a las áreas mejor ventiladas. Entonces, cuando el paciente se acuesta, el edema pulmonar se redistribuye, generando shunt en áreas donde estaban más perfundidas. Entonces ahí hace que aumente la disnea porque todo el mecanismo, digamos, como compensatorio que tenía activado se pierde. ¿Está? Bien. Y yo lo que quiero llegar ahora es la FEBI. ¿Qué es la FEBI? Es la fracción de eyección. Del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces con 32% dijimos que está reducida, ¿no? Menor a 40. Entonces, una FEBI reducida también es un elemento de falla del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo no está pudiendo eyectar la cantidad de sangre que tiene que eyectar. ¿Tá? Y eso es un elemento de falla anterógrada, o sea, porque digamos, la falla retrógrada se cuantifica como lo que es del ventrículo hacia atrás, ¿tá? Y esto es teniendo en cuenta la circulación normal, ¿no? Y esto es del ventrículo hacia adelante, entonces va a haber una disminución de la perfusión de los tejidos periféricos, porque la FEBI va a estar disminuida. ¿Tá? Sí, además no dice que tiene como un problema en el movimiento normal del corazón, ¿no? Como en la Ahí va. contracción. Una aquinesia, o sea, kinesia, el sufijo kinesia se refiere a movimiento, ¿tá? Entonces tenemos akinesias o diskinesias. Las diskinesias es una disminución o una anormalidad en el movimiento del ventrículo. Y una aquinesia es que el ventrículo no se mueve, ¿tá? O ese sector del ventrículo no se mueve. Entonces acá lo que dice es que la cara anterior del ventrículo izquierdo tiene una aquinesia, o sea, no se está moviendo, y además tiene una insuficiencia mitral moderada. ¿Tá? Que en general la insuficiencia mitral en estos casos se ve porque el ventrículo, después, como este paciente es hipertenso y tuvo un IAM,
puede ser o que por la hipertensión el ventrículo primero se hipertrofió, ¿tá? Para compensar el aumento de las presiones, que al estar aumentado las presiones de llenado, el ventrículo tiene que aumentar la fuerza de contracción, y para eso se empieza como mecanismo compensatorio a largo plazo, se empieza a hipertrofiar, ¿tá? Se empieza a engrosar el ventrículo. Pero después, sumado a que tiene un YAM, que al estar hipertrofiado el músculo también disminuye la perfusión por las coronarias, porque las arterias muchas veces no llegan digamos, a aumentar su transporte de sangre a los tejidos para compensar esa hipertrofia, ¿no? Al tener más músculo va a precisar más aporte de sangre, ¿tá? Entonces cuando no es suficiente, el músculo empieza a sufrir. Y ahí es que se empieza a dilatar, ¿tá? Porque disminuye la contracción de ese músculo hipertrofiado y llega a lo que es una insuficiencia cardíaca dilatada, ¿tá? Todo esto a largo plazo y en crónico, ¿tá? Entonces, cuando se dilata, las valvas de la válvula mitral no coaptan bien y quedan insuficientes porque no llegan a coaptar al estar el ventrículo como agrandado y las valvas dilatadas, ¿tá? Entonces eso es lo que da generalmente en estos pacientes la insuficiencia mitral, ¿tá? Después también, si el infarto afectó el músculo papilar, que es el que sostiene las cuerdas tendinosas de la valva, también puede contribuir a la insuficiencia. ¿Está? Entonces, que por todas estas... Ahí tendría problema con las válvulas, entonces, eso es lo último que decía. Claro, eso es lo que genera la insuficiencia de la válvula mitral. Tiene un soplo sistólico en la válvula mitral. El soplo es lo que clínicamente podemos ocultar por la insuficiencia mitral, ¿tá? Porque cuando cierra la válvula mitral, el ventrículo se contrae para eyectar, y como no llega a coaptar bien las valvas, entonces la sangre vuelve hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, ¿tá? Y eso es lo que produce ese pasaje de sangre por un espacio pequeño entre medio de las dos valvas, es lo que produce la ocultación de ese soplo, ¿tá? Bien. ¿Qué más de esto? El gasto cardíaco en este caso. ¿Cómo calculan ustedes el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca por El volumen sistólico. Ahí va. Está disminuida. Ahí está. Pues la fracción está disminuida. Entonces el volumen sistólico va a estar disminuido. Bien. Pero Ahora eso sí. no se compensa igual porque aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, se compensa pero parcialmente, ¿tá? Nunca llega a tener lo que sería una función normal. Bien. Además hay otras cosas que están influyendo acá. Esperen que les quiero compartir. Ahí va. ¿Ahí ven este esquema? Sí. Sí, se ve. Que lo que muestra es el gasto cardíaco con sus determinantes, que son la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólico, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca, esto es lo menos importante, pero depende del dromotropismo y el cromotropismo, o sea, la conductividad de las fibras nerviosas y del automatismo del corazón, ¿tá? Y después el volumen de eyección sistólico, que depende a su vez del inotropismo, que es la fuerza de contracción del miocardio, ¿tá? De la poscarga, que como habíamos dicho la otra vez, es la resistencia a la eyección del ventrículo, o sea, la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para eyectar sangre, ¿tá? Que a su vez la poscarga depende de la resistencia y de la complacencia en el ventrículo izquierdo de la arteria aorta y en el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, ¿tá? Y después el otro determinante del volumen de eyección sistólico es la precarga, ¿tá? Que depende de la sístole auricular, o sea, la patada que da la aurícula al final del pasaje de la sangre de la aurícula a ventrículo, ¿tá? También del retorno venoso, también depende de la relajación, porque el ventrículo cuando se relaja genera
durante o sea, al estar el ventrículo previo a la diástole, necesita tener una buena relajación, que es lo que genera una presión negativa para una entrada rápida de sangre desde la aurícula al ventrículo, ¿tá? Lo que sería la fase de llenado rápido. ¿Tá? Entonces el ventrículo no se puede relajar bien, no logra generar esa presión negativa que como que succiona la sangre hacia el ventrículo, y es lo que hace que también disminuya el llenado. ¿Tá? Y bueno, y por el mismo motivo es que la rigidez también es otro de los determinantes de la precarga. Cuando el ventrículo está rígido, también no logra tener un llenado efectivo. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿qué va a estar disminuido en este paciente? El volumen sistólico. Sí, el volumen de eyección sistólico, y por cuál de los determinantes, cuáles de los determinantes. Una pregunta, cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, la relajación disminuye, ¿no? Sí, cuando hay mucha taquicardia, sí, va a disminuir porque hay menos tiempo para que el corazón tenga una relajación adecuada. Pero acá en este paciente, el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, en un paciente que vimos que decía por ahí que tenía una aquinesia de cara anterior, hay una FEBI reducida. Entonces el inotropismo, ¿cómo va a estar? Disminuido. Ahí está, va a estar disminuido. Después de la poscarga, en un paciente que es hipertenso, Aumentado. claro, la poscarga va a estar aumentada, o sea que eso va a generar una disminución del volumen de eyección sistólico, ¿no? Porque tiene que hacer más fuerza para poder vencer esa presión. ¿Tá? Y de la precarga, de los determinantes de la precarga, ¿cuáles van a estar alterados? El retorno venoso va a estar aumentado. ¿Sí? Y la relajación va a estar disminuida, como dijo Mano, ¿no? Sí, va a estar disminuida. Y la sístole, en realidad, no sé, estaría aumentada porque está aumentado el retorno venoso, puede ser. O sea, cuanto más volumen tenga la aurícula, la patada no va a dar más volumen al ventrículo. Sí, eso depende un poco también de la función de la aurícula, ¿no? Porque en este paciente que tuvo un infarto de cara anterior extenso, capaz que pudo haber alguna afectación de la aurícula y la aurícula no está dando la patada auricular, o sea, no se está contrayendo lo suficiente. Eso no lo sabemos bien, pero puede que esté normal o puede que esté disminuido. ¿Tá? O sea, la precarga está aumentada, entonces. Sí. Ahí el inotropismo no le jode a los dos, al ventrículo y a la aurícula. Sí, claro, le puede afectar a ambos. Depende, eso no lo podemos saber en este paciente, pero puede que tenga alterada también la contracción auricular, sí. ¿Tá? Entonces, todo esto va a llevar a que el volumen de eyección sistólico del ventrículo esté disminuido. ¿Tá? Entonces eso es lo que hace que caiga el gasto en este paciente. ¿Tá? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, los mecanismos de los síntomas y signos que presenta ya más o menos lo hablamos, ¿no? La disnea. Creo que esto ya lo hablamos todo. De la función renal, al tener afectación del ventrículo izquierdo, ¿hay algo afectado? ¿Puede ser? Y bueno, decime vos si hay algo afectado. Fíjate, no sé, en la paraclínica. O sea, no sé bien por la paraclínica, lo tendría que buscar. El sodio está un poco disminuido, creo, puede 140, ¿no? Sí, en realidad lo normal es de 135 a 145, están en el límite. Pero estoy de acuerdo que este paciente puede tener una hiponatremia, podría tenerla perfectamente. Igual ya cuando hablemos de sodio y agua vamos a hablar de eso, pero sí, podría tenerla. Por la disminución del gasto cardíaco, ¿no habría una redistribución del flujo que afectaría a los riñones? Sí, va a haber hipoperfusión renal,
por todo lo que hablaron ustedes en la presentación, ¿no? Claro. Y no sé qué otra cosa. ¿Y qué otra causa también? Digo, eso de lo anterógrado, puede haber hipoperfusión del riñón, y por la congestión retrógrada, que aumenta la presión en la vena renal, Ahí va. y eso también genera alteración, porque genera flujo retrógrado a nivel de los túbulos renales, ¿tá? Entonces eso también altera la función tubular, ¿tá? Bien. Y la creatininemia, en este caso, está normal, ¿tá? Porque 0,9, la 1,3 es creatininemia, 1 1. es el corte, ¿tá? Entonces, en una crea menor a 1, podemos decir que está normal. ¿Y el BNP qué es? Es el coso natriurético cerebral, cerebral no. No me acuerdo mucho. Bueno, Ahí va, inicialmente se llama BNP, está, es más o por menos bien, brain por natriuretic, brain, no sé qué. ahí va, del inglés, porque antes se creía que ese péptido natriurético era producido a nivel del cerebro. Después se vio que no, que en realidad lo produce el ventrículo, ¿tá? Pero ya le quedó el nombre, ¿tá? Ahí va. Pero en realidad es un péptido natriurético que es producido por el ventrículo. Ahí Cuanto va. cuanta más disfunción hay del ventrículo, mayor es la producción de péptidos natriuréticos. En este caso está aumentada, pues lo normal es muy bajo, tipo 0 algo, es muy bajo lo normal. En este caso con 800 sin duda que está aumentado. ¿Tá? Así que eso es acorde, digamos, con lo que venimos diciendo, ¿no? Un paciente con fiebre reducida, con elementos claros de insuficiencia cardíaca, es esperable que tenga aumentado el péptido natriurético. ¿Tá? Bien. Entonces a este paciente se le inicia tratamiento diurético intravenoso agresivo con franca mejoría clínica, y de la paraclínica se destaca un ascenso de la creatininemia a 1,5 mg/100 y cistatina C plasmática de 0,2. ¿Cómo debe interpretar el empeoramiento de la función renal? Incide en el pronóstico del paciente. ¿Qué les parece eso? O sea, si vos le das un diurético, le va a afectar, no va a afectar tipo el volumen efectivo que hay, no va a afectar el gasto cardíaco. Claro, porque, ¿qué pasa? O sea, la idea de dar el diurético a este paciente es porque como tiene edema, ¿tá? Se supone que tiene un aumento de los líquidos a nivel de todo el cuerpo, entonces lo que queremos es disminuir el volumen de líquido corporal, ¿No? y por eso empezamos a darle diurético. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Los diuréticos en general lo primero que deplecionan es el intravascular, ¿tá? Que después empieza a reabsorber los edemas y empieza a pasar el líquido que está en los edemas, formando los edemas, a los vasos, ahí va, al intravascular, y de esa es la forma que se produce la reabsorción de los edemas. ¿Tá? Ahora, lo que tiene, digamos, como desventaja es que inicialmente cuando comienza un tratamiento diurético, y sobre todo cuando es muy agresivo, como en este caso, el paciente inicialmente va a quedar hipovolémico. ¿Tá? Bien. Entonces, sí, eso puede alterar la función renal. ¿Tá? Pero también hay otra cosa que puede pasar, o sea, podemos tener una insuficiencia renal real o una pseudoinsuficiencia renal. ¿Por qué? Porque al darle los diuréticos disminuimos la volemia y generamos hemoconcentración. ¿Tá? Entonces, al estar más concentrada la sangre, esta creatininemia que vemos acá, puede ser que al estar el paciente hipovolémico esté más concentrada, pero no que haya un real aumento en la producción de creatinina. O sea, una real acumulación de creatinina en realidad por disminución de la excreción del riñón. ¿Tá? Entonces... Pregunta. Sí. Perdón, ¿no puede tener tipo daño de órgano blanco al tener hipertensión también? Ya que Sí. podía haber causado una afectación del riñón y eso daña los capilares, lo que hace que se dañen, no sé, la membrana. No sé. Sí, en realidad el daño renal por la hipertensión es a largo plazo, ¿no? Es en crónico. En este caso, este paciente, la primera creatininemia que le hicieron fue de 0,9, fue normal. Así que asumimos que la hipertensión, en este caso por lo menos, no tiene una alteración al menos lo suficientemente importante como para que aumente la creatininemia.
pero podría tenerla, sí. ¿Está? Entonces, nosotros lo que tenemos que distinguir acá es si el aumento de la creatininemia plasmática se dio por hemoconcentración o por una real insuficiencia renal, ¿tá? Y por eso es que se hace la cistatina C, ¿tá? Que la cistatina C es un marcador de función renal más sensible, ¿tá? Que no está, digamos, tan influido como la creatininemia por otros factores, como es la bulimia, o en el caso así como este paciente que suponemos que pueda estar disminuido. Entonces la cistatina C está normal. Entonces por eso es que podemos concluir que en este paciente el aumento de la CREA se da por hemoconcentración, por disminución de la bulimia por los diuréticos, pero en realidad este paciente no tiene una real insuficiencia renal, no tiene un real síndrome cardiorrenal. ¿Quedó claro? Sí. Y hablando de síndrome cardiorrenal, repasando un poco lo que hablaron, ¿qué es? ¿No es la afectación sistémica por el infarto agudo al miocardio? Que afecta a los riñones. Sí, no tiene por qué ser por el infarto, puede ser por cualquier, en general más bien por la insuficiencia cardíaca, que puede sí ser generada por un infarto o puede ser generada por otras causas. Sí, a veces puede ser el riñón el que causa la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca que daña al riñón. O puede también Ahí ser por está. sepsis, que ahí sería Ahí va, entonces, el síndrome cardiorrenal lo vamos a definir como una disfunción simultánea del corazón y de los riñones, ¿tá? Y que es independientemente a cuál haya sido el que fue afectado en forma primaria o si fueron los dos al mismo tiempo, ¿tá? Y ahí es que tenemos los distintos subtipos, ¿no? Que es el tipo 1, que ¿cuál es? La insuficiencia cardíaca aguda es como que incide en el riñón y provoca una disfunción aguda del riñón. Ahí está. La insuficiencia cardíaca aguda que produce insuficiencia renal aguda. Después tenemos el tipo 2, que ¿cuál es? Son los crónicos, insuficiencia cardíaca crónica. Bien. La insuficiencia cardíaca crónica que produce una insuficiencia renal crónica. Después el tipo 3. El 3 era la disfunción renal aguda que daña al corazón. Ahí está. Y después el 4 es lo mismo pero en crónico, ¿no? O sea, la insuficiencia renal crónica que genera insuficiencia cardíaca crónica. ¿Y el tipo 5 cuál es? Y el 5 era independiente de los dos, era por causa ajena. Es la disfunción simultánea por un proceso que es externo a cualquiera de estos dos órganos. Por ejemplo, en un shock séptico, puede haber disfunción cardíaca y disfunción renal instaladas al mismo tiempo a causa del shock, o sea, no por una patología primaria ni del corazón ni del riñón, sino que lo primario, la alteración primaria es el shock. ¿Quedó claro más o menos lo del síndrome cardiorrenal? Sí. Bueno. ¿Alguna duda sobre esta historia? ¿Cómo incide la función renal en el pronóstico del paciente? ¿Quiénes van a tener peor pronóstico? ¿Los que tienen insuficiencia renal o los que no? Los que tienen. Claro. Los que tienen insuficiencia renal, después debemos tener un montón de cuidados con la administración de diuréticos. Después ya va a haber que tener más cuidado también con la administración de IECA, de ARA2 para el tratamiento de la hipertensión. O sea, la insuficiencia renal es algo que nunca es bueno, ¿está? Siempre que, o sea, el paciente que no la tenga va a tener mejor pronóstico, por más que tenga una insuficiencia cardíaca también, pero va a tener mejor pronóstico el que tenga solo insuficiencia cardíaca con riñones sanos, ¿tá? O por lo menos sanos no, pero que funcionan normalmente, al menos, ¿tá?
Bien. Bueno, pasamos a la siguiente historia. ¿Quién se anima a leer? Yo la leo. Dale. Historia clínica 2, mujer 55 años, fumadora en abstinencia, niega historia cardiovascular previa. Motivo de consulta por cuadro de dolor torácico intenso, irradiado mandíbula de 2 horas de evolución, que comienza a reposo luego de fallecimiento de familiar. Se acompaña de disnea y síndrome neurovegetativo. Al examen físico, paciente lúcida, polipnea en reposo, sudorosa. Cardiovascular, ritmo regular, 60 RPM. ¿Cómo? CPM. Sí, ciclos por minuto. Ciclos por minuto. Ruidos hipofonéticos, no soplos. Presión arterial 90-60. Aceptable relleno capilar, no ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular. Pleuropulmonar, polipnea de 30 RPM, estertores crepitantes bilaterales hasta tercio medio de ambos hemitórax y sibilancias escasas. El electro, y eso no sé qué es, CTP, CK. Son las troponinas. Ah, bien. Esta es las troponinas, 12 nanogramos por mililitro, y la creatinquinasa 380. Y la Bien. CKMB 37. Bien. Con planteo de síndrome coronario agudo de alto riesgo, se coordina coronariografía de urgencia que informa arterias coronarias angiográficamente normales. En la ventriculografía se destaca ausencia de contracción en la región apical con balonamiento en sístole. A, que desaparece en diástole. B, severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Bien. ¿Qué diagnóstico hace entonces en este paciente? Para empezar, ¿qué síndrome tiene? Que lo vimos la clase pasada. Insuficiencia coronaria aguda. Tiene, para empezar, un síndrome coronario agudo, ¿no? Sí. Está bien. Que es lo que vimos, que empieza con un cuadro de dolor torácico intenso, irradiado a mandíbula, de 2 horas de evolución. Lo que llama la atención de este dolor torácico es que en lugar de comenzar en el esfuerzo, como es la típica definición del Langor, empieza en el reposo, ¿tá? Y después se acompaña de disnea y síndrome neurovegetativo, ¿tá? Entonces le hacen este electro, ¿y está normal o no? ¿Qué les parece? No, puede que tenga la T invertida. Ahí está, tiene las ondas T invertidas, ¿no? Sobre todo, ¿en qué derivadas las ves? En nave 1, en 1 y en nave R. Ah, no sé. Bueno, en realidad yo las veo más que nada las T invertidas en las derivadas de B2 a B5, ¿no? Sí, Tiene está B2, chiquito. B3, B2, B3, B4, B5 son las que principalmente están alteradas, B6 un poco también, ¿tá? O sea que es todo lo que es la cara anterior y lateral del corazón, ¿tá? Sería como cara anterolateral. Entonces, tenemos un síndrome coronario agudo, le hacemos este electro y tenemos esas T invertidas que son compatibles con un episodio de isquemia aguda, ¿tá? Después le hacen las troponinas y a 12 da aumentada, la creatinquinasa también. Entonces se plantea un síndrome coronario agudo de alto riesgo y va a la cineangiografía, ¿no? Que es, o sea, lo típico, ¿no? Del síndrome coronario agudo, pensando en que esto puede ser un infarto agudo de miocardio. Cuando se hace la cineangio, se encuentra que las arterias coronarias están normales, ¿tá? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué a este paciente le hacemos una cineangiocoronariografía y las arterias están normales? ¿Se les ocurre por qué? De la clase pasada que hablamos. ¿No era porque había alteración de la microvasculatura y no se llegaba a ver con la cineangio? Sí, puede ser esa una de las causas. ¿Pero qué estarían planteando entonces?
normales. ¿Se acuerdan de los tipos de IAM? ¿Plantearían que tiene un IAM tipo 1 en este caso? Si no tiene ninguna obstrucción de las arterias coronarias. ¿Les parece que puede tener un IAM tipo 1? Miren que espero, no tengo problema. ¿Cuál era el IAM tipo 1? Que lo hablamos la clase pasada. ¿Era el que se producía por una placa de ateroma, puede ser? Ahí está. Por la erosión y ruptura de una placa de ateroma que genera un trombo que ocluye el vaso. Entonces, en este caso, no tiene ninguna oclusión del vaso. Entonces, un Pues- IAM tipo 1 no podríamos plantear. ¿Cuál podría tener? ¿Era lo de Minoca? Puede ser que se podía ver un vasoespasmo o una disrupción de placa de ateroma que se puede haber resuelto. Sí. ¿Y qué tipo de IAM son los Minoca? ¿Es el de oferta-demanda? ¿Desbalance oferta-demanda? Ahí va, un tipo 2, ¿no? Sí. Sería lo que nombramos como un IAM tipo 2, ¿está? Pero para plantear un IAM tipo 2, siempre tenemos que descartar ¿está? Entonces, en este caso, se podría plantear el diferencial entre un IAM tipo 2 o el Takotsubo. ¿Y qué hacemos para ver si tiene uno u otro? ¿Qué es el Takotsubo? A ver, por lo menos los que presentaron tienen que saber qué es un Takotsubo. ¿Es lo de la forma del ventrículo? A ver, un poquito más que eso. O sea, lo busqué en Google porque la verdad no lo estudié, esa es la realidad, te lo voy a decir. Es por Bueno. un cosito japonés que tiene forma de como de vasija o algo así. Como que el ventrículo agarra la forma esa. ¿Puede ser? Ahí está. El síndrome de Takotsubo lo que pasa es que es una descarga de catecolaminas muy grande, ¿está? Que puede suceder por estrés o generalmente se da por un gatillo, digamos, que es, por ejemplo, que reciban una mala noticia o por estrés psíquico en general agudo, que genera esta descarga grande de catecolaminas que satura los receptores a nivel cardíaco, que en general en estos pacientes, no sé si alteraciones, pero por una diferencia genética previa, es que tienen una mayor densidad de receptores beta-adrenérgicos en un sector del corazón, ¿tá? Y una menor densidad en otro, puede ser en la base o en la punta del corazón, ¿tá? Entonces, esto hace que ante esta descarga de catecolaminas tan grande, sea sobreestimulada los receptores en un sector, ¿tá? Y ante esta sobreestimulación dejen de responder. Entonces, al dejar de responder los receptores, disminuye la contractilidad de ese sector y es lo que genera el Takotsubo, ¿tá? En el que queda contrayéndose un sector del ventrículo y otro no, ¿tá? Entonces, como ven acá la figura A, se está contrayendo la base, digamos, de los ventrículos, o sea, la base del corazón, pero la punta se deja de contraer, ¿tá? Entonces, en la sístole, al contraerse de esta forma, toda la sangre, digamos, queda acumulada en la punta y genera como ese balonamiento,
¿tá? Y eso es lo que se ve en la ventriculografía, ¿tá? Que es el estudio que vamos a hacer cuando hacemos en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con este electro, con troponinas positivas, y planteamos un YAM, le hacemos la cineangio y no tenemos ninguna lesión. Entonces el siguiente paso es hacer la ventriculografía, en este caso que plantearíamos por ser una mujer, tener los factores de riesgo para Takotsubo, ¿no? Que es una mujer añosa, ¿qué otro tiene? A ver. Se falleció un familiar recién. Ahí va, con ese gatillo, que es el fallecimiento del familiar. Entonces en este caso planteamos que pueda tener un Takotsubo, le hacemos la ventriculografía y vemos este patrón de contracción del ventrículo, que es lo que nos permite sellar el diagnóstico de Takotsubo, ¿tá? Les voy a mostrar, porque estoy segura que nadie lo va a mirar, el video que les dejé en el modo, que muestra varios tipos de Takotsubo y que creo que queda mucho más claro todavía que con eso. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí ven cómo eso que es como una ruedita, una vueltita, esto es un catéter que se llama pigtail, o cola de chancho, que lo que permite es inyectar el contraste para que se distribuya en forma homogénea en el ventrículo, ¿tá? Entonces, ahí se inyecta el contraste y se puede ver esa contracción anormal a nivel de la base, ¿tá? Entonces, este es un Takotsubo basal. Después acá, por ejemplo, se inyecta el contraste, también se puede ver, sobre todo que, a ver si se logra apreciar bien, que se contrae la base y la punta, ¿vieron? En este. Y el medio es lo que está sin contraer. El contraste está dentro del ventrículo, ¿no? Mismo. Claro, sí, está dentro del ventrículo. Ven, ese es uno apical, donde se está contrayendo la punta del corazón, pero el resto del corazón no se contrae. Ahí se ve muy claro. Y este es uno focal, en el que ven que hay un sector que no se contrae, pero el resto del corazón se está contrayendo bien. ¿Está? Entonces, esto es un síndrome de Takotsubo. Y este síndrome de Takotsubo, ¿qué le está produciendo a la paciente? ¿Tiene una función cardíaca normal o podemos decir que tiene una insuficiencia cardíaca? ¿Y tiene una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo? ¿De corazón izquierdo? ¿Por el Takotsubo? Sí, de corazón izquierdo. A ver si de derecho no tiene nada, ¿no? No. Y... Entonces tiene una insuficiencia cardíaca de corazón izquierdo. ¿Y cómo más la clasificarían? Desde el criterio temporal. Es aguda. No sé. Ahí va. ¿Cómo era? ¿Y la paciente húmeda. asienta en una paciente que tiene patología previa o no? Sí, es fumadora. Pero patología cardíaca previa no tiene un factor No de tiene. riesgo cardiovascular. Se desencadenó Ahí ahora está. después del estrés. Ahí va, entonces a esa le llamamos de novo, ¿no? Porque es una paciente que en realidad desde el punto de vista cardíaco no tenía nada previo, entonces es una insuficiencia cardíaca aguda de novo, principalmente de ventrículo izquierdo, afecta por lo menos por los signos clínicos, que no quiere decir que no esté afectado el ventrículo derecho, pero que por ser algo tan agudo no esté dando síntomas congestivos, ¿está? Ella en realidad disnea no dice que tenga, ¿no? Sí dice que tenga. Sí, tiene los polipnea. Ahí va. Entonces tiene síntomas congestivos. Sí, pero la disnea es por los estertores que tiene.
por la insuficiencia respiratoria que le llega hasta la mitad de los pulmones. Sí. Todo eso es ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene Estoy mirando que lo del de relleno ventrículo capilar derecho. no sería... Ah, pero claro, es izquierdo. Es izquierdo también. Y la PA que está ahí en el borde de la hipotensión también es izquierda. ¿Tá? Entonces, principalmente la afectación se ve a izquierda. ¿Y lo de los ruidos hipofonéticos qué es? Es que a la auscultación los ruidos se escuchan más suave de lo normal. En lugar de escuchar los ruidos bien golpeados, estás escuchando ruidos hipofonéticos. Que los ruidos a la auscultación, ¿por qué se escuchan ruidos cardíacos? ¿Qué traducen los ruidos? La apertura y cierre de las válvulas. Ahí está. Y en este caso, como hay una contracción que no es coordinada, entonces las válvulas se están cerrando, digamos, más suave o no están coordinando como deberían, y por eso es que se escuchan menos en los ruidos, ¿está? Es por eso. Al tener la presión ahí un poquito baja, ¿no disminuye el sonido también? Sí, eso igual podría disminuir el sonido en una situación que fuera, sí, por hipovolemia, capaz podría disminuirlo un poco, si fuera una hipovolemia grave. En este caso, en realidad, la disminución de la presión arterial está dada porque al estar contrayéndose menos el corazón, al estar alterada la contractilidad de un sector, hace que la eyección no sea efectiva, y entonces, por ese motivo, la presión a nivel arterial está disminuida. ¿Tá? Es más que nada por eso. Bien. Y entonces, de la clasificación, dijimos que tiene una insuficiencia cardíaca de novo, y el perfil, ¿cómo sería en este caso? Del perfil hemodinámico. ¿La perfusión cómo está? ¿Está normal? ¿Puede ser que está el relleno capilar aceptable por eso? Sí, tiene un relleno capilar aceptable, una presión que está ahí media border, y los pulsos no dice nada. No. Está ahí, capaz que siendo generosos podemos clasificarla como caliente, pero está ahí, ¿no? En el borde de ser frío, con un aceptable, o sea, esperaríamos que tenga un relleno capilar normal. En este caso, ya que diga aceptable, lo que nos está diciendo es que está medio borde, el relleno capilar no es un buen relleno capilar. ¿Tá? Y esa presión arterial media disminuida, no llega a estar hipotensa, pero está ahí en el borde, ¿no? Entonces, por ahora lo podríamos clasificar como caliente, pero en la evolución en cualquier momento se puede hacer frío, ¿está? Y después lo clasificarían como húmedo o seco. Húmedo por los estertores. Bien, húmedo porque tiene estertores. Ahí está. Bien. Entonces, de las preguntas... después nos faltaba también hipotensivo o normotensivo también. Bueno, en este caso estamos ahí en el borde, ¿no? Por ahora, 90-60 podemos decir que es Sería normo. normo, pero no por mucho, aparentemente sí. De mantenerse así, en cualquier momento puede ser hipotensiva también. ¿Tá? Bien, entonces, esta insuficiencia cardíaca aguda está siendo causada, entonces dijimos, por el Takotsubo. Ya lo definimos. Y de los gatillos, o sea, las causas, los criterios para plantear un Takotsubo, entonces, ¿cuáles son? Que más o menos las dijeron ya. El factor de riesgo del fallecimiento del familiar. Ahí va, que eso es el gatillo. Paciente añosa. Ahí va, una paciente añosa, una mujer añosa, porque principalmente se ve más en mujeres, bien, o sea, posmenopáusica. ¿Qué otro criterio tiene para hacer un Takotsubo esto?
fumadora? Sí, el ser fumadora en realidad es un factor de riesgo cardiovascular, pero para el Takotsubo, digo, el ser fumadora no te genera mucha diferencia entre que te pueda causar o que pueda tener un Takotsubo o un síndrome coronario agudo por un YAM, por ejemplo. Después las troponinas elevadas, es otro criterio de Takotsubo. Los cambios en el electro es otro criterio de Takotsubo, que suponemos que son nuevos cambios, o sea que la paciente previamente no tenía nada. Pero eso, las troponinas no son por el daño al tejido. Sí, pero para que haya, o sea, generalmente en los Takotsubo hay daño del tejido, o sea, hay isquemia. Bien. ¿Está? ¿Y qué otro? Si este paciente, por ejemplo, tuviera alguna alteración, si le hubieran encontrado en la cineangio alguna placa de ateroma, ¿eso nos elimina el diagnóstico de Takotsubo? O sea, ¿descartaríamos Takotsubo porque tiene una placa de ateroma en las coronarias? No depende si está, o sea, si esa placa o sea, lo clasificarías como insuficiencia coronaria, pero de tipo 1. Pero no cambiaría porque sigue teniendo, o sea, la deficiencia del ventrículo izquierdo es porque hay una alteración en lo que tú dijiste, que es lo de la liberación de las catecolaminas por el fallecimiento del familiar en este caso. O sea, Takotsubo va a tener igual aunque tenga la placa de ateroma. Ahí está. O sea, que el paciente tenga una placa de ateroma, sobre todo si después se empieza a complicar más cuando hay, que también puede pasar, que el Takotsubo desencadene la ruptura de una placa de ateroma. Entonces, que al mismo tiempo que tenga un Takotsubo también esté teniendo un YAM. Y eso ya es más complicado. Pero, por ejemplo, si esta paciente en la cineangio le encuentran una placa de ateroma que está obstruyendo un 20% de la luz, no vamos a plantear qué es la causante de un YAM ni de esta insuficiencia cardíaca. Entonces, la aparición, el hallazgo de placas de ateroma no nos descarta nunca que podamos tener un Takotsubo, ¿tá? Aunque, aún siendo que esa placa de ateroma pueda estar dando un YAM, podemos siempre tener en cuenta que el YAM puede ser a causa del Takotsubo también. ¿Está? Bien. Creo que más criterios de Takotsubo no tiene, por lo menos esta paciente, son esos. ¿Está? Después, en este caso, bueno, el edema del pulmón, en este caso, a diferencia del paciente anterior, que era un crónico agudizado, en este caso es un edema bien agudo del pulmón, ¿no? Por eso da tanta disnea, tanto síndrome neurovegetativo, que en crónico es mejor tolerado, ¿tá? Pero en este caso, en agudo, lo tolera peor. ¿Y por qué tiene el edema entonces? ¿Cuál es el mecanismo en este caso? Es lo de la deficiencia ventricular izquierda, va a causar un aumento de digamos, de las presiones pulmonares. Entonces eso va a generar tipo pasaje del líquido al interior de los alvéolos. Claro, la disminución de la fracción de eyección del ventrículo es lo que hace que aumenten las presiones en forma retrógrada, porque se empieza como a acumular, digamos, la sangre a nivel del ventrículo. Sí, y empieza a aumentar la presión en el ventrículo y todo hacia atrás, terminando en el aumento de la presión capilar pulmonar, que es lo que produce el edema pulmonar. ¿Y a esta paciente le darían un diurético para tratarla? Porque anterior le dieron diurético. Además, No, edema pulmonar tiene, sí. O sea, ¿Pero solucionarías ese edema pulmonar con un diurético? no, y aparte no puede ser que le agravarías la presión arterial, todo, o sea, ya está como media hipotensa, y encima que le vas a sacar volumen, tipo agravarías Claro. más. Claro, para esta paciente el tratamiento de su edema pulmonar es mejorar la contractilidad cardíaca, ¿tá? O tratar de sostener a la paciente hasta que
mejore la contractilidad cardíaca, entonces se dejen de acumular en forma retrógrada las presiones, y eso va a generar el aumento de la presión arterial o normalización de la presión arterial, y se va a reabsorber el edema pulmonar. ¿Está? Bien. ¿Y qué pronóstico tiene esta paciente? A corto plazo, ahora, inmediatamente, ¿cómo la ven? ¿Tiene riesgo de vida o no? O sea, puede entrar, está como medio a punto de entrar en shock, puede ser, por shock Sí, cardiogénico, y no tendría sí. que hacerle sostén mecánico y eso como para ver cómo abordar este caso. O sea, no sé qué le harías, pero primero hacerle sostén mecánico para disminuir el esfuerzo, como abordar más Estoy o de menos. acuerdo. Estoy de acuerdo en todo eso. Sí. Bastante por Es una paciente que a corto plazo se puede morir, ¿no? Eso sin duda. Puede tener un shock cardiogénico que puede llevar a la muerte. Entonces, a corto plazo tiene un pronóstico grave, ¿tá? Que después de pasada esta situación aguda, el pronóstico es relativamente favorable, ¿tá? Si bien en este caso de los Takotsubo es una patología en la que no hay guías de tratamiento estandarizadas luego del evento, como a diferencia de los infartos de agudo de miocardio, en los que sí, ya en este caso no hay guías tan estandarizadas, se va viendo según cada paciente el tratamiento, entonces a largo plazo tiene un peor pronóstico, o sea, no es como si nada hubiera pasado, ¿tá? Sino que tiene un peor pronóstico que los pacientes que no tuvieron Takotsubo, por ejemplo. ¿Tá? Bien. ¿Alguna duda de esta historia? ¿Algo más que quieran comentar que no les haya quedado claro? Bueno. Vieron que en EVA está abierta la parte de consultas para el parcial, ya algunos estuvieron haciendo preguntas, ya analizamos una gasometría, una historia ahí con una gasometría de práctica, y bueno, cualquier otra duda que tengan, escriban, que lo vemos. Si quieren alguna cosa, algún tema que les dé duda, que les ponga, no sé, algún ejercicio o preguntas o lo que sea, me dicen. ¿Está? Ahora Sí, ya es profe, gracias sí. por lo del modo. No, gracias por lo que pusiste en el modo, que nos ayudó. Bueno, me alegro si Bueno. les ayudó, es la idea. ¿Está? Cualquier cosa, si hay alguna otra cosa que les dé duda, me dicen y lo vemos. Ya es este sábado que tienen el parcial, ¿no? Sí. Sí. Bueno. ¿Está? Cualquier cosa, me dicen. Yo voy a tratar de entrar el viernes, estoy de guardia, pero voy a tratar de entrar por si pusieron alguna duda de último momento. ¿Está? Y vemos. ¿Está? Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, profe. muchos éxitos en el parcial y hoy no estudiaron nada y los perdono porque tienen parcial, pero la próxima no. Así que la próxima estudien. Dale. ¿Está? Dale, gracias. Dale, Profe. gracias. Nos vemos.